Aquí. ¿Qué es un ángulo? Si dos rayos cualesquiera tienen el mismo punto extremo, pero no está en la misma recta, la unión de ellos se llama ángulo. Los dos rayos se llaman lados del ángulo y el extremo común se llama vértice. El extremo común se llama vértice. Entonces, si nosotros tenemos algo como lo que está ahí en la figura, algo como esto que está acá en la figura, entonces, esta recta o este rayo, el rayo AC y el rayo AB, son los lados del triángulo. ¿Y el vértice qué sería? El vértice sería esta parte de aquí, donde se unen estos dos. Y este sería el ángulo. ¿Sí? Ese sería el ángulo. El vértice es este punto de aquí, el punto A, y el ángulo sería lo que mide esto, lo que mide la abertura. ¿Y cómo nosotros lo representamos? Esto es importante aprenderlo, la nomenclatura. La nomenclatura que nosotros tenemos que aprender es la siguiente. La figura 17, que es esta de aquí, representa la unión del rayo AB, así tengo que leer esta parte, el rayo AB y el rayo AC, formado por el ángulo BAC. BAC, ¿por qué se llama BAC? Porque este es un punto B, este es el punto A y este es el punto C. A, como es el vértice, siempre tiene que ir en el medio. Este ángulo yo lo puedo nombrar BAC o lo puedo nombrar CAB, cualquiera de los dos es válido. A siempre tiene que ir al medio, ¿por qué? Porque A es el vértice del ángulo. Y dice ahora, el rayo AB unión el rayo AC es igual al ángulo BAC o ángulo CAB. El rayo AB y el rayo AC se llaman lados y el punto A se llama vértice. Vean que aquí, aunque solo hay una A mayúscula, yo lo leo como el punto A. ¿Por qué? Porque estamos en geometría. En geometría, cuando yo vea una letra mayúscula, tengo que leerlo así. Tengo que leerlo como un punto, el punto A. Si yo veo una letra mayúscula, entonces yo digo, bueno, ese es el punto B. Yo veo esta letra mayúscula, ese es el punto C. Veo otra letra mayúscula, ese es el punto D. Pero si yo veo un AC, que arriba tiene esto, entonces yo qué digo, esa es la recta AC, ¿verdad? Esa es la recta AC. Si yo tengo nada más esto, entonces yo digo ese es el rayo AC. Y si tengo esto, yo digo ese es el segmento AC. Todas esas nomenclaturas están en el material que les expliqué. En el material pasado, ahí está. O en las páginas pasadas, ahí está. Entonces, todo esto tengo que manejarlo, ¿verdad? De tanto leerlo, uno se lo termina aprendiendo. Pero es bueno que ustedes lo tengan anotado en alguna parte. Segmento solo es una línea. Rayo es una flecha. Recta son dos flechas. Punto es nada más una letra mayúscula. Y yo sabiendo esas cosas, ya voy a saber interpretar todas las definiciones que me dan ahí. ¿Es bueno tenerlo aparte? Sí. ¿Va a llegar un momento en donde ya no lo ocupo? También, porque usted ya se la va a aprender de memoria. Veamos esto. El ángulo de la figura 17, que es este de acá, tiene su forma especial y se de escribirse. Siempre deberá escribirse la letra del vértice en medio, lo que les mencionaba, de las otras dos. Esa letra deberá llevar un acento circunflejo, que es esto de aquí. Algo como así. Algo así. Un acento circunflejo, esto. Que de ahora en adelante indicará ángulo. En la figura 17, el ángulo formado por dos rayos se escribirá BAC o CAB. Muchas veces, para abreviar la escritura de un ángulo, sencillamente escribimos la letra del vértice con su respectivo símbolo, sobre ella. Por ejemplo, en vez de nombrarle el ángulo BAC, porque es muy largo, solo le ponemos el ángulo A. Nada más, solo el ángulo A. Con ese símbolo arriba. Ahora, en esta figura podemos escribir números y o letras minúsculas dentro de los ángulos. Así, por ejemplo, podemos escribir, ¿y de qué estamos hablando? De esta figura de aquí, ¿verdad? De esta de acá. Ahí tengo, ¿cuántos ángulos tengo ahí? Así a simple vista, ¿cuántos ángulos hay? Uno. Uno.
¿Ok? Yo veo 3. Ok, sí. ¿Sí? Yo veo 3. ¿Por qué? Veamos por qué. Sí, porque ABC. Ah, correcto. Este sería 1. Este sería un ángulo. Ujú. Vamos a cambiar el nombre para hacer el otro. Este de acá también sería un ángulo. Y este de aquí sería otro ángulo. Ujú. 3 ángulos. Las medidas de las flechas no importan. Las flechas pueden extenderse todo lo que yo quiera, pero siempre van a ser, siempre va a ser el mismo ángulo. No importa qué tan grandes sean las rectas, la abertura entre ellas siempre va a ser la misma. Esta medida de aquí, de esta abertura, va a ser la misma que esta de aquí. No importa la medida de los ángulos, siempre va a ser la misma. El ángulo siempre va a medir lo mismo, ¿verdad? Ojo con esto, porque nosotros pensamos que a veces cuando está bien largo los lados, el ángulo es mayor, ¿no? No es cierto. La abertura sigue siendo la misma, porque eso es el ángulo, la abertura, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo. Entonces, vamos a ver. Acá tengo el ángulo 2. Le podemos poner esto acá para decir que es el ángulo 2. Y en vez de escribir el ángulo BAC o CAB, le escribimos nada más el ángulo 2. También tenemos el ángulo A minúscula, que sería el ángulo DAC, DAC, o el ángulo CAD, CAD. La A siempre va en medio. Podemos nombrarlo como el ángulo A con el acento circunflejo arriba. También nosotros podemos tener el ángulo A. ¿Quién sería el ángulo A? El ángulo A sería todo esto, A mayúscula, sería todo esto, en vez de escribir el ángulo DAB o el ángulo BAD, ¿verdad? Lo podemos escribir de esa manera para simplificar el momento de diferenciar un ángulo. Esta es la parte diferente, creo, de los cursos anteriores donde ustedes han visto ángulos. Ya comenzar a ver nomenclatura, comenzarlo a ver de este modo, pero uno se acostumbra. Ya en este punto uno dice, sí, ese es el ángulo BAC o DAB. Uno se acostumbra que son 3 letras o que es una sola letra, pero que tiene que llevar algo distintivo arriba para indicar que es un ángulo. Ahora, medidas de ángulos. ¿Cómo nosotros medimos un ángulo? Esta parte es muy fácil. La medimos con este instrumento. ¿Cómo se llama este instrumento? Transportador. Transportador. Correcto, lo medimos con un transportador. ¿Y cómo se miden? ¿Cómo lo usamos? Bien. Este transportador generalmente trae medidas en esta dirección y también trae medidas en esta dirección. Generalmente así son, pero los ángulos se miden en esa dirección. Siempre los voy a medir así, en sentido antihorario. ¿Qué significa antihorario? Al contrario de las manecillas de un reloj de agujas, ¿verdad? Al contrario. Si yo lo mido para acá, el ángulo lo mido para acá, entonces ese ángulo sería negativo. Si lo mido en esta dirección, entonces ese ángulo es positivo, ¿verdad? Entonces los ángulos siempre se miden en esa posición, siempre en esta dirección. ¿Y cómo nosotros tenemos que hacer? Ok, si tenemos un ángulo, tenemos que hacer coincidir este cero que está aquí, el cero del transportador, con uno de los lados, con cualquiera, con el que yo elija. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a medir, ¿qué es? Lo que yo voy a medir va a ser la abertura, o sea, cuánto mide desde aquí hasta aquí. Desde aquí, desde el cero hasta aquí. O desde aquí hasta aquí. ¿Con qué lo mido? Con el transportador, ¿verdad? Y que tengo que buscar que el otro lado del ángulo coincida con una de estas flechitas, con una de estas rayitas que están acá. Profe, buenas noches. Buenas noches. Entre tarde, profe. Y no se preocupe, el video está ahí. Lo va a poder ver Ok, después. ok. Entonces, si nosotros miramos ahí esos ángulos, podemos decir entonces cuáles son las medidas. El ángulo CAD, ¿cuánto va a medir? 30 grados. Vamos a ver si lo podemos ver bien ahí. El ángulo CAD. ¿A dónde tendría que estar C para que eso sea cierto?
¿A En dónde el tendría centro, que estar profe. A también? Tiene que ser En el en el centro. centro, profe. Tendría que estar en el centro, ¿verdad? Porque dice CA. Y C tendría que estar aquí. Ujú. Tendría que haber una otra flecha aquí que coincida aquí, Ujú. que coincida con el 0. Entonces, el ángulo CAD, ¿cuánto mide? Mide 30 grados. ¿Con qué lo 30 mido? Con grados. un transportador. Sí les recomiendo que ustedes tengan un transportador a mano. Hay unos juegos de escuadras que ustedes los pueden comprar en una pulpería, cuestan entre 15 y 20 lempiras. Y le van a servir a usted así pequeños, porque necesito que quepan en su cuaderno. No uno de esos para dibujo técnico que son así grandotes, ¿verdad? No, esos no. No le van a caber en el cuaderno y no va a poder medir nada. Entonces, mejor de esos pequeños que usted los puede usar en su cuaderno. Hay que dibujar eso, ¿no? ¿Verdad, profe? No, esto está en el material. Va a haber una Ah, parte más adelante donde sí, le va a pedir que dibuje y va a ocupar reglas. Bueno, ustedes van a llevar dibujo técnico el otro periodo. Entonces sí necesita ir comprando esos instrumentos. Un juego de escuadras, lo máximo que le puede costar 25 lempiras. Y si las sí. puede conseguir prestadas también, igual solo las va a ocupar por un ratito, Ajá, ¿verdad? Las sí. puede conseguir prestadas, alquiladas, compradas, robadas no, ¿verdad? Ni que fuéramos cachurecos. Pero la puede conseguir así. Entonces, son 30 grados acá. El otro dice 45 grados. ¿Por qué? Porque se mide a partir del 0 Hasta los hasta aquí, 45. 45. Ahora 90 grados. ¿Por qué? Porque se mide a partir de aquí hasta acá, 90 grados. 130 grados. Se mide a partir de aquí y llego hasta acá. Y el último dice 150 grados. De aquí hasta acá. Si ustedes ven, todas esas medidas coinciden con las rayitas que tiene el transportador. Ujú. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que buscar al momento de medir ángulos. Ok, pasemos a otro. Esta es la guía y esta es la página que sigue. Coronavirus le quiero ese teléfono. Veamos esta acá. Dice, se notará que no necesitamos emplear el símbolo grados cuando escribimos 30, 45, 90, 130 y 150, porque la letra M se encarga de ello. Entonces, cuando yo escribo M, PQR, ¿qué estoy diciendo? La medida del ángulo PQR es el número de grados de PQR. En algunas figuras escribimos el símbolo grados como R grados, S grados, solamente para recordar que esos números son las medidas en grados de los ángulos. Por ejemplo, acá, nosotros tenemos este ángulo, el ángulo BAC o CAB, cualquiera de los dos nombres. Y decimos que la medida en grados, aquí en el dibujo está como R grados, pero aquí no, aquí solo escribimos R. ¿Por qué? Porque esta M significa la medida del ángulo BAC. Así lo tengo que leer. La medida del ángulo BAC. Y tiene que ser igual a R. Y R solo lo pongo un número, no le pongo la medida de grados. ¿Por qué? Por lo que dice acá arriba. M ya me dice que es un grado. ¿Verdad? Igual acá. La medida del ángulo BAC, aquí ya me lo dan, exactamente 130 grados. Entonces acá solo escribo 130, nada más. No hago nada más, no le pongo grados, sino que solo eso. ¿Eso por qué lo vemos? Porque más adelante nos van a pedir que midamos ángulos o que encontremos un ángulo, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer acá. Voy a borrar esto, dice borrar todos los dibujos y dice clasificación de los ángulos. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Los ángulos de acuerdo a su medida se clasifican en ángulo recto. Un ángulo recto es aquel cuya medida es 90 grados. Así, sencillo. No hay que hacer nada más. Mide 90 grados, ángulo recto. Ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel cuya medida es menor de 90 grados. No tengo que saber nada más, solo eso. Mide menos de 90 grados, agudo. Mide 90 grados, recto. Ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Es aquel cuya medida es mayor de 90 grados. Entonces, ángulo obtuso, más de 90. Ángulo agudo, menos de 90. Y ángulo de 90, ángulo recto.
Así, eso, así. Profe. Aprenderlo. Dígame, Adeli. Pero ahí siempre tenemos que hacer la figura, ¿verdad? ¿La qué? O sea, el ángulo. El ángulo. No, aquí solo me está clasificando. Ahí son unos ejercicios. Ah, no. Ahí nos está Ya pidiendo vamos los a llegar allá, ejercicios, ya vamos a ¿verdad? llegar allá. Sí, ya vamos a llegar allá. Primero hay que entender bien esto para poder llegar allá. Ya cuando lleguemos allá, esto se nos va a hacer bien fácil. Dice ángulo suplementario. ¿Qué son ángulos suplementarios? Son aquellos ángulos que al sumarlos me dan 180 grados. Si al sumarlos no me da 180 grados, entonces no son suplementarios. ¿Cuándo los ángulos son suplementarios? Cuando al sumarlos me da 180 grados. Eso es lo que dice acá. Dos ángulos son suplementarios, sí, y solamente sí. ¿Recuerdan eso? Que lo ven en lógica, sí, solamente sí. Sí, y solamente sí. La suma de sus medidas es 180 grados. Cada uno de los ángulos se llama suplemento del otro. Entonces ahí vemos dos ejemplos, dos dibujos. 70 grados y 110 grados. ¿Son suplementarios? Sí, porque 110 grados más 70 grados, 180. 130 más 50 grados, 180 grados. Entonces son suplementarios porque si los sumo dan 180. Si no dan 180, no son suplementarios. Entonces tenemos el ángulo recto, mide 90 grados. Ángulo agudo, mide menos de 90. Ángulo obtuso, mide más de 90. Ángulos suplementarios, que si los sumo dan 180. Y tenemos la última clasificación que nos dan acá, bueno, la penúltima, que nos dice ángulos complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Son aquellos ángulos que si los sumo dan 90 grados. Yo puedo tener un ángulo que mide 1 grado y otro que mide 89. Si lo sumo, 89 más 1, 90. Son complementarios. Puedo tener dos ángulos que miden 45. 45 más 45, 90. Son complementarios. Puedo tener un ángulo que mide 60 o otro que mide 30. 60 más 30, 90. Son complementarios. Entonces, si al sumarlos dan 90, complementarios. Si al sumarlos dan 180, suplementarios. Si mide más de 90, obtuso. Si mide menos de 90, agudo. Si mide 90, recto. Ahora tenemos otro tipo de ángulos. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? Son aquellos ángulos que tienen un vértice en común y que además sus lados forman parte de rayos opuestos. Esto lo podemos ver aquí claro con un dibujo. Y para que se vea más claro todavía, voy a hacer lo siguiente. Tengo este ángulo, el ángulo COD. Conectame. Y tengo también el ángulo BOA. Aquí. El ángulo BOA. ¿Son opuestos por el vértice? Sí, son opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque el vértice es este de aquí. Lo voy a hacer en otro color. El vértice es este de aquí. Entonces, si nosotros vemos ahí, sí cumple con la condición que sean opuestos por el vértice y además forman dos rayos opuestos. ¿Cuándo dos rayos son opuestos? Cuando van en dirección contraria. Tienen la misma dirección, pero van en dirección contraria. O sea, estos tienen la misma dirección, perdón. Van acá, van así, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero este va desde este punto hacia la derecha y este va desde este punto hacia la izquierda. ¿Son opuestos? Sí. Este punto va así en diagonal hacia arriba y este punto va casi en el mismo sentido, pero en dirección contraria, entonces son opuestos. Ahí yo puedo decir que son ángulos opuestos por el vértice. Y los ángulos opuestos por el vértice tienen una particularidad. ¿Cuál es? Que este ángulo va a medir lo mismo que este ángulo. Y aquí le puedo poner una rayita. ¿Por qué le pongo esa rayita? Para indicar que estos dos miden lo mismo. Ahora, este ángulo también va a medir lo mismo que este ángulo. ¿Y qué hago? Le pongo una rayita acá, le pongo 2, y acá le pongo 2, y con esto, ¿qué digo? Que estos dos ángulos miden lo mismo. Si le pongo 1, entonces estaría diciendo que miden lo mismo que este, y no es cierto. Con solamente verlo puedo decir que eso no es cierto. Entonces, si le pongo 2 rayitas acá, estoy diciendo que miden lo mismo.
¿verdad? Ya más adelante vamos a definir bien esto porque tiene que ver bastante con congruencia de triángulos. Aquí estamos viendo congruencia de ángulos, pero más adelante vamos a ver congruencia de triángulos, que estas rayitas acá la usamos bastante. Bien, esos son ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver otro tipo de ángulos, que son los siguientes. Son estos, los ángulos adyacentes. ¿Qué son los ángulos adyacentes? Ok. Los ángulos adyacentes son ángulos consecutivos, pero son ángulos consecutivos, ¿verdad? Y además sus otros dos lados no son opuestos. O sea, no están en la misma dirección, sino que son opuestos. Entonces veamos, este ángulo, el ángulo BOC, comparte lado con el ángulo COA. BOC comparte lado con el ángulo COA. Aquí. Este es un lado, este es otro lado, ¿verdad? Pero este lado OC también pertenece al ángulo COA. ¿Se ve bien ahí ¿se ve bien el dibujo? ¿Se ve bien que se comparte? Sí, ¿verdad? Sí. Este es un lado, este otro lado para BOC. Pero para COA también es el mismo lado, aquí, y es el mismo lado. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando comparten uno de los lados y los otros dos lados son opuestos, o sea, van en dirección contraria, entonces ahí puedo decir que son ángulos adyacentes. ¿Verdad? Ahí puedo decir que son ángulos adyacentes. Si no ocurre eso, si no comparten uno de los lados, no son ángulos adyacentes. Si sus lados, los que no son comunes, no son opuestos, tampoco puedo decir adyacentes. Por ejemplo, si ocurre algo como esto. Si yo tengo este lado aquí, no son adyacentes. ¿Por qué? Porque este rayo que está aquí, con este rayo que está aquí, no son opuestos. Porque para que sean opuestos, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que estar en esta posición para que sean opuestos. Si no está en esa posición, entonces no son opuestos. ¿Verdad? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Sí, por Ok. Ahora vamos a ver lo último y aquí terminamos con la clasificación de ángulos. Ángulos que forman un par lineal. Dice, si el rayo AB y el rayo AD son rayos opuestos y AC otro rayo cualquiera, entonces BAC y CAD forman un par lineal. Acá sí puede ocurrir esto, vean. Que ese lado está ahí y entonces puedo decir que forman un par lineal. ¿Por qué forman un par lineal? Porque comparten un rayo. ¿Qué rayo es? En este caso, el rayo AC. ¿Verdad? Como comparten el rayo AC, son ángulos que forman un par lineal. Y también puede ocurrir esto, que esté de esta forma. Y también seguiría llamándose un par lineal. Bien, recordemos esta teoría siempre cuando vayamos a resolver la guía. Dice acá en importante, los ángulos suplementarios no son necesariamente ángulos adyacentes. Ya lo vimos por qué. La suma de las medidas de dos ángulos adyacentes es 180 grados. Sí, y solamente si los dos lados no comunes de los ángulos son rayos opuestos. Y aquí está el dibujo que representa eso. ¿Verdad? Ahora, puede ser que a nosotros nos pidan la medida de los lados. Entonces nos dicen, ¿cuál es la medida del suplemento de 120? Si yo no sé qué es suplemento, entonces pienso en vitamina. Pero no. ¿Suplemento qué es? Suplemento es dos ángulos que al sumarlo da 180. ¿Cuánto le hace falta a 120 para llegar a 180? 60. 60. Entonces, la medida del suplemento de 120 es 60. Y aquí está. Así. Así es así. Ahora, si me pide ahora, no el suplemento de 120, sino el complemento de 38, ¿cuándo dos ángulos son complementarios? Cuando al sumarlos dan 90.
Y si yo tengo un ángulo que mide 38, ¿cuánto le hace falta para llegar a 90? 52. 52. ¿Verdad? Entonces 52 más 38, 90. Y ya encontramos el complemento de 38. Eso es todo. Bien, entonces ahora ya podemos ir a la guía. Aquí. Como yo ya sé qué es un ángulo, cómo representar un ángulo, cómo medir un ángulo, qué es un ángulo suplementario, qué es un ángulo suplementario, ya puedo resolver esta parte. Profe, Bien. guía número 6 es el que ser. Sí, es que aquí dice guía número 6. Yo le pongo el número que está aquí. Tendría que ser la guía número 4, ¿no? Pero aquí dice guía número 6. Entonces, para que ustedes se guíen mejor, aquí dice guía de estudio. Es el nombre de la guía. Ok, dice la primera parte. Escribir los diferentes ángulos que pueden identificarse en la figura. Y nos dan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nos dan 15 casillas. Quiere decir que hay 15 ángulos. ¿Quién me menciona uno? C, U, B. Vamos a ver el P o B. C, U, B. P o B, correcto. P o B. Está el P o A. Pero me hace falta aquí agregarle ¿qué? Esto. Para indicar que es un ángulo. Si no le pongo eso, no es un ángulo. ¿Cuál es el otro? El P o A, profe. O el A o B B. o A. B o A también. B o A. DPE. Tengo que agregar esto. B. No sería ángulo. ¿Cuál otro? DPE. C, U, DPE. DPE, muy bien. DPE es otro. DPE. Mencióneme otro. COA. COA, también. COA, muy bien. BAO, profe. BOA. ¿Por qué te quitaste eso? Dice que te castigo. BAO no. No, no te ¿Por qué? BOA. BOA. No, ya está, ya Ya lo está. tengo. Ya lo tiene. Bien. Los otros se los dejo a ustedes. Están fáciles. Les voy a dar uno más. Que creo que no se ve tan fácilmente. Y es este ángulo de aquí. C, B, ¿Qué ángulo será este? C o B, profe. Ahora ya está, ¿verdad? Ajá. Este ángulo que acabo de marcar ahí, ¿cómo lo llamarían ustedes? El ángulo opuesto por el vértice. No. Ese sería el ángulo B, adyacente. o P. Ángulo adyacente. Puede ser un ángulo adyacente, pero el nombre C, B, O. B o P. B. ¿Y cuánto mide el ángulo? Como es así, es un ángulo llano y mide 180 grados. Es un ángulo llano que mide 180 grados. ¿Verdad? También asimismo puedo nombrar el ángulo EPO. 3 puntos y P lo tomo como el vértice. BPO, o sea, este de aquí. Y hay que llenar todas las casillas, profe. Sí. Ya dimos nosotros, bueno, entre ustedes y yo dimos 6. Ya le faltaría 9. Nos dejó los más difíciles, profe. No. Bueno, Sí. le di los más difíciles. Los que no se ven tan claros. Esos ángulos llanos. Puedo nombrar OPE, también EPO. Están dos ahí. ¿Sí? BOP y POV. También. También, ahí hay 4. Encontramos todos, profe. ¿Qué va a pasar? Porque ya me quedan menos de 3 minutos. Volvemos a entrar. Volvemos a entrar. Ya hasta me salí de aquí, me pusieron nervioso ya.
No, profe, pero en esta clase Vamos hemos a entendido entrar un otros poquito 10 más. minutos. Bien. 10 Vean esta minutos parte. más, profe. Vean esta parte, no les toca a ustedes, porque entonces yo estoy haciendo la guía. Vean esta parte, dice, en la Profe, figura, ahorita le hemos entendido más, nos ha enseñado ¿verdad? más. Sí, los veo más participativos y todo. 10 minutos, hombre. Bien, veamos, ¿cómo dice acá? Si me leen esto, sí les regalo 10 minutos más. María, Vea. ¿qué dice acá? En la figura BA y BE son rayos opuestos. Ah, pues Determinar con el transportador. Anda sin pañal. lo leyó mal. Burra traviesa. ¿Cómo es Anda el...? sin pañal usted. Camine para allá. La de arriba, ¿Sí? Esta que parte dice de en aquí. la figura BA y BE son rayos. Pero ¿cómo se lee? Son el rayos rayo? opuestos. Se lee Rayos opuestos. el rayo BA y el rayo BE. Ujú. O con eso, ¿verdad? Porque al leerlo entonces ya tengo una idea de qué tengo que hacer. El rayo BA y el rayo BE son rayos opuestos de terminar con el transportador. Entonces, ni modo. Ahí tengo que usar el transportador para medir y les toca a ustedes. Lo bueno es que tienen hasta el domingo para entregármela, entonces tienen hasta el domingo para conseguir un transportador, ya sea prestado, alquilado. Y los que son cachurecos. Sí, no, ya sí. Le van a decir, ya, Profe, ¿dónde está el profe. transportador? Le van a preguntar. Profe, Bien. yo tengo una pregunta. En los experimentos de la caída libre y el otro, Ajá. yo no lo entiendo. Profe, ¿qué cuánto cuesta esa tarea? Pero yo le expliqué en un video. Pero es que hay que medir, profe, y a veces uno no tiene, bueno, por ejemplo, yo no tengo medidor, no tengo nada de lo que dice ahí. Y no sé, y yo pienso porque, a saber, digo, yo voy a perder mis puntos porque no sé cuánto es el puntaje de las dos. Mire, le voy a dar un consejo. Pregúntele a María. ¿Quién es María? María Sí, Iván. Iván. Que Soy me, yo, que me compañera. preguntó por dos noches. Por 2 noches. Pero yo no lo subí, cómo profe, hacen porque no eso? lo volví a hacer con la explicación. Sí. Bueno, incluso le dije a la compañera, no, a la compañera le dije y le mandé un video cómo se hacía. Simplemente le dije Sí, que tenía que explicarlo. Pero A es mí que fue, dice usted que hay que medir y todo, y yo no tengo nada de eso. No tiene una regla en su casa. ¿Una qué? Una regla. Regla. Sí, pero es pequeña. Con eso se puede. Ajá, y también dicen que hay que medir el tiempo en lo que cae. solo Con, sí, con el pero solo cronómetro de su mira celular. con 6